inicio las actividades de este taller, este segundo taller, y que corresponde a la tercer bloque, por mencionarlo de alguna forma, de nuestro encuentro de tutorías. Y para ello, bueno, pues quisiéramos dar estas instrucciones. Buenas tardes, estimadas y estimados tutores. A nombre de nuestra directora general, bióloga María Dolores Valle Martínez, y del coordinador general del programa de tutoría de la ANP, maestro José Alberto Gasca Salas, sean bienvenidas y bienvenidos a este taller número 2, titulado Estrategias para el manejo del estrés en estudiantes de bachillerato, que amablemente la doctora Silvia Araceli Tafoya Ramos compartirá con todos nosotros. Asimismo, quiero compartirles que la profesora Ana Gisela Hernández Gómez y su servidora, Marta Patricia Jiménez Gandera, nos ha sido encomendada la tarea de moderar este espacio. Por lo que a continuación quisiéramos compartir con ustedes algunas indicaciones antes de iniciar nuestro trabajo. En este momento, su micrófono y cámara permanecerán apagadas para facilitar el desarrollo de la sesión. Las preguntas se deberán escribir en mayúscula en la sección de preguntas y respuestas, la que aparece en la parte superior derecha de su pantalla. Estas se leerán una vez que la ponente haya finalizado su participación. A continuación, daremos lectura a la síntesis curricular de la doctora Silvia Araceli Tafoya Ramos. Es psicóloga de formación por la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en Psicología de la Salud por la Secretaría de Salud, maestra en Psicología General y Experimental y doctora en Ciencias en el campo de la salud mental y pública, ambos grados también otorgados por la UNAM. Es investigadora nacional nivel 1 por el Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Actualmente se dedica a labores de investigación y docencia a nivel de especialidad. Su línea de investigación principal es la salud mental de estudiantes universitarios en temas como depresión, estrés, ritmos circadianos y sueño, de los que se han derivado publicaciones en revistas a nivel nacional e internacional, así como la participación en capítulos del libro. Sin más preámbulo, adelante, doctora. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Voy a empezar a compartir mi presentación. ¿Me avisan, por favor, si ya se ve? Sí, maestra, ya se ve. Ok, bien, pues vamos a empezar. Muchas gracias por la invitación. Pues hoy les voy a hablar acerca de las estrategias para el manejo del estrés, tratando de enfatizarlas un poco pues, a estudiantes de bachillerato y sobre todo pues pensando en que pues, ustedes son profesores dedicados pues a la tutoría de alumnos. Entonces, tratando de dar estas estrategias para que pues, ustedes puedan aplicarlas en sí mismos, porque pues esto nos ayuda también a poder ofrecerlas a los estudiantes, y bueno, y sobre todo pues para ellos, para que podamos en algún momento pues tratar de ayudarlos a manejar situaciones que pueden ser difíciles para ellos. Y entonces, pues a lo mejor aquí puedo ser un poquito repetitiva, ya se los había comentado en otras ocasiones, pero es importante empezar a conceptualizar el estrés, porque a partir de él, pues, o de esta conceptualización, pues nosotros entonces vamos a poder entender cómo se interviene para manejar el estrés y pues muchas de las técnicas que nosotros utilizamos para el manejo, pues finalmente tienen que ver con todos estos elementos. Entonces, pues primero debemos entender que el estrés es parte de un proceso, es decir, no es algo estático. Entonces, va continuamente cambiando y va a depender de tres elementos principales, que es el estresor, es decir, las características objetivas del ambiente, que son evaluadas por un organismo o un individuo. Entonces, esta sería la O, que le va a dar un significado, es decir, una situación se va a constituir en estresante cuando nosotros como individuos empezamos a darle un significado de una amenaza, de un daño, o que para nosotros representa un desafío, y
va a tener el tercer elemento, es decir, una respuesta, que significa que nosotros tenemos que desplegar una serie de recursos para afrontar esa situación. Y es el famosamente conocido la respuesta de lucha o huida. Es decir, o enfrentamos el evento y desplegamos recursos, que es la lucha, o a lo mejor huimos, ¿no? Nos paralizamos, y a lo mejor no sabemos qué hacer y nos vamos, ¿no? De la situación. Entonces, esos son los tres elementos que van a compartir todas las técnicas que nosotros podamos utilizar para el manejo del estrés. Es decir, un elemento, un evento estresor, una evaluación por parte del individuo y una respuesta que nosotros vamos a poder dar ante esta situación. Y entonces, como parte fundamental de este modelo, está el organismo. Es decir, esta evaluación que les comentaba, que tiene que hacer el sujeto de las demandas que está presentándole el ambiente y esta capacidad que debe tener para poder adaptarse a ellas o desplegar una serie de recursos de afrontamiento. De tal modo, entonces, que ya entendido esto, el modelo transaccional del estrés, pues va a contener estos tres elementos, que es el estímulo, el organismo y la respuesta. Entonces, nuevamente, el estímulo, pues son todas estas circunstancias. Aquí traté de hacer un ejemplo de la situación que estamos viviendo actualmente, ¿no? La presencia, a lo mejor, de una pandemia de tipo viral. Entonces, nosotros la podemos evaluar como una situación estresante que va a requerir que nosotros despleguemos una serie de estrategias para poder enfrentar la situación. Es decir, ¿no? Esto que nosotros ya aprendimos, pues a lo mejor el lavado de manos, el uso del cubrebocas, si nos enfermamos, pues a lo mejor tenemos que guardar reposo y guardar una serie de estrategias para poder lidiar con este evento, ¿no? Entonces, esta es la manera en que se da este proceso. Y que se retroalimenta y se va continuando, porque pues no solamente un evento, en este caso un evento mayor, se traduce en pequeños microestresores, es decir, nosotros estamos enfrentando a lo mejor una situación de pandemia, pero esto nos representa un cambio en el día a día, a lo mejor desde el uso del cubrebocas, desde personas que a lo mejor se nos acercan y que no guardan las medidas de distancia, etc. Entonces, este evento mayor se convierte en pequeños microestresores y la característica que puede ocasionar que nos enfermemos o que se dañe nuestra salud va a depender de qué tan repetitivo o qué tan intenso pueda ser el evento. Entonces, provoca daño a la salud y entonces ya aparece la enfermedad. Es decir, el estrés en sí mismo no es la enfermedad. Entonces, es diferente. Entonces, el estrés sí nos puede causar depresión, sí nos puede causar ansiedad, daño a nuestra salud física también, colitis, dermatitis, etc. Y bueno, entonces continuando con este modelo, entonces nuevamente nosotros tenemos un evento externo que es objetivo y que a lo mejor está bien definido, ante el cual nosotros vamos a evaluarlo. Y es una evaluación primaria, es decir, nosotros lo primero que hacemos de forma automática es evaluar si representa un daño, una amenaza o un desafío. Si para nosotros no presenta ninguna de estas condiciones, por lo tanto, entonces no hay estrés. Es decir, si el ejemplo clásico, si nosotros vemos una ola que se acerca hacia nosotros y nosotros sabemos nadar o somos surfistas y es lo que estamos esperando, pues a lo mejor no representa estrés. Si esta ola es excesivamente grande, a lo mejor, aunque yo sea surfista, me representa algún tipo de temor que no la pueda dominar, pues entonces a lo mejor puede ser un desafío. Entonces, sí es un estrés. Entonces,
no todas las condiciones que nos provocan estrés necesariamente van a ser negativas, y lo vamos a ver más adelante, sino que requieren un despliegue de recursos adicionales. Es decir, que no estamos acostumbrados a manejar o habituados pues a manejarlos. Entonces, primero evaluamos si esto que se nos está presentando entonces implica un daño, amenaza o desafío. En caso de que sea así, es decir, que si hay estrés, entra una segunda evaluación en donde nosotros pensamos, bueno, ¿y qué tantos recursos tenemos? Es decir, sé nadar, sé surfear, he manejado estos aprendizajes, tengo aprendizajes para poder dominar esta situación. Y entonces, esta es la evaluación secundaria, ¿qué tantos recursos? Y de estos recursos que tengamos y de cómo estemos evaluando la situación, entonces ahora sí viene la respuesta. Y entonces, es una serie de respuestas desde físicas, emocionales o conductuales. Por lo tanto, pues este es el proceso, ¿no? Todo este tipo de situaciones que se despliegan ante la aparición de un evento. Y esto que les mencionaba ya anteriormente, es decir, que existen diferentes magnitudes de los estresores. Entonces existen los eventos menores o microestresores o contrariedades diarias, que son aquellas a las que nosotros nos enfrentamos día a día y que no necesariamente pues tienen que ser como tan impactantes para la persona, ¿no? Como el tráfico, pues que se nos pierdan las llaves, que a lo mejor vamos manejando y que ya se nos metió una persona y nos cerró el paso. Es decir, son todos estos eventos que realmente no representan una amenaza tan grande para nuestra integridad, pero que al final de cuentas, si se presentan de manera frecuente, pues llegan a desgastar al individuo, ¿no? Entonces, este organismo se agota y pues finalmente pues aparece la enfermedad. Hay un segundo tipo de eventos que se llaman eventos vitales o acontecimientos vitales, y que estos pues afortunada o desafortunadamente no aparecen de manera frecuente. Muchas veces aparecen pues nada más una vez en nuestra vida. Y esta llega a ser estresante porque implican un cambio en nuestro estilo de vida o porque requieren un despliegue de los recursos de afrontamiento. Ejemplos de estas situaciones es, por ejemplo, el matrimonio o el divorcio o la presencia de una enfermedad o el nacimiento de un hijo, que aunque puedan ser cuestiones positivas, pues muchas veces se traducen en microestresores, o sea, una serie de problemas que nosotros tenemos que ir resolviendo en el día a día, y nuevamente por eso pueden llegar a ser desgastantes y también conducir entonces a una condición de enfermedad. Y finalmente, los eventos de tipo traumático, que estos en sí mismos sí tienen la posibilidad de causar daño pues a los sistemas, es decir, que pueden causar trastornos de entrada, como que se desarrolle pues alguna enfermedad como la depresión o trastorno de estrés postraumático. Y pues la importancia del modelo del estrés es que, y aún así, hay personas que se pueden enfrentar al mismo evento y no todas van a desarrollar pues alguna alteración. Ejemplos de eventos traumáticos pues son las catástrofes naturales, por ejemplo, los huracanes, los temblores, los terremotos, etcétera, ¿no? Otro tipo de evento traumático, pues a lo mejor es presenciar la muerte de una persona, o a lo mejor una violación, o a lo mejor estar sometida a, no sé, un secuestro. Entonces, es decir, estos eventos, entonces, por sí mismos, tienen la capacidad de alterar el sistema de las personas de manera, pues, impresionante. Y pues lamentablemente pues también estamos sujetos a ese tipo de eventos y sabemos que de entrada pues sí, tendríamos que tener como mucho cuidado cuando tenemos o cuando nos enfrentamos a este tipo de situaciones. Ok.
Y bueno, ¿qué tipo de estrés experimentan los estudiantes? Entonces, bueno, afortunadamente, pues la mayoría de los eventos que van a presentar son eventos menores o microestresores. ¿Y cuáles van a ser las fuentes? Pues estas son esencialmente de naturaleza, se les llama cognitiva, porque si bien habíamos resaltado la importancia del organismo, es decir, el mismo individuo a lo mejor es el que se va a poner sus propias metas o aspiraciones y entonces va a constituir una situación como estresante. Entonces, el mismo alumno, obviamente, debemos de considerar que pues las interacciones entre los maestros y los mismos compañeros, pues a lo mejor pueden hacer un ambiente pues mucho más aversivo y entonces potenciar la presencia de estos microestresores. Entonces, es importante entonces reconocer que afortunadamente, pues ellos se enfrentan a microestresores y que no están libres pues de presentar otro tipo de eventos, pero tendríamos que entonces aprender a diferenciar qué tipo de evento es el que están presenciando. Y bueno, los microestresores, como ya había mencionado, pues la desventaja pues es que a la larga son desgastantes y estos pues pueden tener un efecto acumulativo hasta llegar a enfermar al individuo. Obviamente, la importancia del individuo, no todas las personas nos enfermamos de lo mismo, no todos nos da depresión, o no todos nos da ansiedad, a veces puede darnos otro tipo de padecimientos. Y aquí entonces quiero hacer una especial como llamada de atención acerca de un término nuevo que empieza a manejarse dentro del estrés, que es el perfeccionismo y que a veces está como, bueno, que no nos damos cuenta que es mucho más frecuente de lo que nosotros pues quisiéramos darnos cuenta. Entonces, el perfeccionismo va a estar muy presente en los estudiantes y cuando veamos la técnica específica nos vamos a dar cuenta en qué sentido está presente. Pero lo que quiero resaltar es que mucho del estrés académico tiene que ver con el perfeccionismo de los estudiantes. ¿Qué significa? Con estas aspiraciones a lo mejor poco realistas que pueden tener y que entonces los está, pues, les representa pues un desafío o incluso una situación amenazante, pues ante su propia capacidad pues de poder hacer las cosas. La desventaja también de este perfeccionismo, es decir, cuando este es desadaptativo, es que una de las características de las personas que tienen este tipo de conducta es que es muy difícil que busquen ayuda. Por lo tanto, pues no se pueden beneficiar pues, de recibir algún tipo de apoyo. Y pues porque el buscar apoyo, pues muchas veces también representa el sentirse mal o el sentirse que no puede, ¿no? Sentirse como un fracaso. Entonces, este es otro como que de las desventajas. Y pues, ¿qué se ha encontrado acerca del perfeccionismo? Pues que es uno de los principales pues, factores de riesgo para suicidio entre los adolescentes. Entonces, por eso tenemos como que tenerlo muy, muy presente. Y como principal causa, entonces, también de estresores académicos. Bien. Entonces, volviendo a nuestro modelo, ¿cuáles son las características entonces que tiene el organismo que lo hace más susceptible, es decir, más susceptible al estrés o incluso al desarrollo de un padecimiento? Pues primero tenemos que ver cuáles son las condiciones de salud y que ya de entrada también son estrategias para el manejo del estrés, como fomentar un buen sueño, el fomentar también actividades de tipo físico, pero sin olvidar que ya cada individuo tiene cierta genética, entonces cierta como predisposición a poder enfermarse de determinadas cuestiones y bueno, que tenemos que tenerlo también en cuenta. ¿Qué recursos tiene el sujeto que lo pueden hacer susceptible o más susceptible al estrés? Pues bueno, no podemos negar que los recursos económicos, pues finalmente son un factor importante que debemos de considerar, pero que no son los únicos, que nosotros podemos desplegarles o apoyarles en el desarrollo de una serie de estrategias como para que puedan vencer
esta falta, ¿no? Este tipo de déficit. Entonces, el desarrollo de habilidades no es lo mismo una persona a lo mejor que pueda aprender inglés, o que sepa, que, no sé, sepa manejar, o que sepa, tenga habilidades para exponer de forma diferente, no sé. Entonces, en la medida en que ellos tengan más habilidades y más aprendizajes, entonces lo que nosotros, o lo que ellos están teniendo son mucho más recursos, y por lo tanto, pues van a poder enfrentarse mejor a situaciones de estrés. Y obviamente, si también ellos saben beneficiarse del apoyo social y aprenden técnicas para manejar el estrés, pues lo que nosotros estamos dándoles son recursos. Y bueno, hay características también psicológicas, o decir, propias del sujeto, como la personalidad. Entonces sí va a haber personalidades que a lo mejor tendemos a ser más ansiosas, o personalidades que tienden a ser como mucho más depresivas, etc. Entonces hay que ver qué es la propia personalidad del sujeto, una serie de pensamientos que pueden tener, también conocer cuáles son sus compromisos, es decir, qué es importante para ellos. No va a ser lo mismo, a lo mejor el que reprueba una materia, una persona que no le interesa seguir estudiando, sino a lo mejor lo que le interesa es casarse, terminar el bachillerato, a una persona cuyo compromiso, pues a lo mejor sí está encaminado hacia terminar los estudios y concluir una licenciatura. Entonces, bueno, es también parte del conocimiento que tenemos que tener de cada persona. Y les decía que como parte del organismo es muy importante entonces que estén en óptimas condiciones de salud. Y yo digo, independientemente de que estudie pues lo que es el sueño, sí es importante darnos cuenta que hay evidencia que nos indica que el no dormir bien influye en una mayor reactividad emocional. Y esto no solamente, digo, respaldado por revisiones sistemáticas, sino que nosotros nos damos cuenta y lo vivimos en el día a día. Es decir, nosotros podemos darnos cuenta de que cuando nosotros no dormimos bien, estamos mucho más irritables o mucho más sensibles, y entonces tendemos a ver las situaciones mucho más estresantes de lo que son. Entonces, por eso es importante como favorecer este tipo de higiene de sueño. ¿Qué pasa con los estudiantes a nivel, bueno, de edad adolescente? Que son una de las poblaciones que más problemas de sueño tienen. ¿Por qué? Porque por regla social, digamos, la edad adolescente representa un desfase de las fases de sueño, es decir, generalmente se tienden a dormir mucho más tarde de lo que una persona debiera. Y por lo tanto, entonces empiezan a hacer la tarea a 11, 12 de la noche, a lo mejor la terminan a la 1 de la mañana, o si no, están con el chat o con las reuniones en línea, y por lo tanto, sobre todo si son del turno matutino, pues se tienen que despertar mucho más temprano, entonces están acortando sus horas de sueño, y empezamos con este círculo vicioso, ¿no? Que fue primero la falta de sueño o la presencia de estrés. Entonces, por eso es muy importante, pues también cuidar que el organismo esté en óptimas condiciones de salud. ¿Cuánto debe dormir un adolescente? Pues entre 7 y 9 horas. Y en realidad, nosotros hemos hecho encuestas en estudiantes a nivel bachillerato, y el promedio que duermen son 6 horas, ¿no? Hay quienes duermen incluso pues menos de este tiempo. Y pues otra estrategia que también ya es para el manejo del estrés y que tiene que ver pues también con la integridad de este organismo es la práctica de ejercicio, que en sí mismo también ha demostrado que tiene efectos no solamente en la salud física, sino también en la mental. Hay hipótesis psicológicas en donde dicen, bueno, puede servir como distracción. A lo mejor si yo en este momento tengo problemas, cuando yo realizo algún tipo de actividad, pues es más probable que corte este círculo de pensamientos que me pueda distraer un poquito.
También está la hipótesis de la maestría, es decir, yo me puedo sentir como mucho más hábil para realizar algún tipo de algún tipo de actividad, y finalmente pues favorece la interacción social, ¿no? Y pues fisiológicas, que la mayoría de nosotros pues también conocemos, es decir, que al hacer ejercicios pues se secretan una serie de sustancias que favorecen pues el bienestar. Entonces también es como una estrategia. Y en cuanto a las respuestas, aquí quería también enfatizar que así como se va desarrollando, digamos, nuestro sistema nervioso a través de una serie de estratos, de la misma forma nosotros respondemos, es decir, de una manera inmediata. Pongo el ejemplo, cuando nosotros tocamos algún objeto que está caliente, nuestra mano inmediatamente se retira, es decir, a nivel de médula espinal están como este tipo de reflejos, y conforme van subiendo los estratos de nuestro sistema nervioso, pues a lo mejor llega lo cognitivo y nos damos cuenta de, nos quemamos, ¿no? Pero la respuesta de nuestro cuerpo pues, fue la inmediata. Entonces, de la misma manera, cuando nosotros nos enfrentamos a una situación de estrés, nosotros lo vamos haciendo como por una serie de estratos. Y las estrategias, entonces, van a ir también como por una serie de estratos. No significa que si nosotros manejamos un tipo de estrategia, a lo mejor dirigida para una cuestión física o fisiológica, no vaya a tener alguna repercusión a nivel, por ejemplo, emocional o conductual o cognitivo. Sin embargo, sí hay estrategias que obviamente están dirigidas a ciertos estratos y otras que requieren pues un nivel de mucho más complejo, como serían las estrategias de reestructuración cognitiva. Entonces es importante entonces darnos cuenta que van a existir este tipo de respuestas y que todas las intervenciones pues van a pegarle más a un nivel de desarrollo, pero que no significa que no puedan beneficiar otros. Bueno, y finalmente, ya dentro de esto, dentro de lo conceptual, pues también saber que el estrés no tiene una relación lineal. Es decir, nosotros necesitamos pues tener cierta cantidad de estrés porque es lo que nos motiva a movernos. Por ejemplo, si yo no tuviera a lo mejor miedo de que un coche me atropelle, pues a lo mejor no corro para poder evitarlo. Es decir, este estrés a veces nos ayuda, nos ayuda pues a actuar para resolver ciertas tareas. Entonces, de manera precisa, entonces cuando este estrés realmente nos permite funcionar, se conoce como eustrés, es decir, es esta capacidad o esta energía que nos va a permitir hacer cosas. A lo mejor yo tengo que estudiar porque pues tengo miedo a reprobar, entonces voy a estudiar, me está obligando a hacer algo, ¿no? ¿Cuándo se va a convertir en distrés, es decir, en algo negativo? Cuando este está siendo ya tan desbordante o tan agobiante para la persona que ya no me está permitiendo funcionar. Entonces, únicamente para señalar que entonces, el estrés está compuesto tanto de eustrés, es decir, este estrés óptimo, como de distrés, que es realmente lo que se considera como un estrés negativo. Bien. Y entonces les comentaba entonces que nosotros, de acuerdo a este esquema de estímulo, organismo, respuesta, entonces nosotros vamos a poder intervenir pues muy difícilmente en el estímulo, porque estamos diciendo que es algo objetivo, que no se puede modificar, pero nos vamos a dar cuenta también que muchas veces nuestras respuestas se convierten en estímulos y entonces ahí sí podemos nosotros intervenir. En el organismo, es decir, nosotros podemos cambiar o mejorar estas condiciones biológicas del organismo o fisiológicas para que tenga un mejor funcionamiento y una mejor receptividad pues, de los aprendizajes. Podemos cambiar los pensamientos
y también darles recursos como para que puedan enfrentar las diferentes pues dificultades que se presentan a lo largo de su formación. Y obviamente también podemos intervenir en la respuesta. Es decir, cuando nosotros tenemos una serie de manifestaciones fisiológicas, psicológicas, conductuales e incluso cognitivas, pues nosotros entonces también tenemos esta posibilidad de intervenir. Esto que les comentaba, que finalmente muchas veces algunas respuestas se convierten en estímulo y entonces en ese tipo de cuestiones es cuando nosotros sí podemos modificar. Y entonces les decía que el cerebro, pues se nos va, perdón, nuestro sistema nervioso se va formando como con estratos. Bueno, de la misma manera nosotros podemos intervenir. A nivel fisiológico, biológico, nosotros tenemos estrategias como la respiración, la relajación, la actividad física, tener un sueño saludable, está poniendo nuestro cuerpo en condiciones óptimas y que ya de entrada también van a tener un efecto a nivel emocional, a nivel conductual, a nivel cognitivo, aunque no estén expresamente dirigidas a mejorar esas condiciones, ¿no? Pero somos unos seres complejos y todas nuestras funciones pues se van retroalimentando. En un nivel mucho más alto, pues obviamente van a estar técnicas de afrontamiento efectivo, es decir, que van a aumentar la competencia pues del estudiante y que en ellas están pues el apoyo social, el que aprendan, por ejemplo, a organizar el tiempo, el que tengan una comunicación efectiva, el que aprendan a solucionar problemas, etc. Entonces, entre más habilidades tenga una persona, mucho menos desafiantes o estresantes van a hacer los eventos. Y nuevamente, pues aquí entonces estamos pegándole también a lo emocional, ya es más conductual porque ya nos está involucrando o implicando, perdón, hacer cosas. Y en un estrato pues mucho más alto está la reestructuración cognitiva, es decir, cuando nosotros entonces ya estamos tratando de cambiar estructuras de pensamiento que puede ser lo que está favoreciendo el que a lo mejor una situación se esté convirtiendo como mucho más estresante. En la medida entonces que sea esto mucho más complejo y que haya más cuestiones negativas involucradas en una persona, pues con mucho más razón, pues va a requerir de un manejo psicológico o psiquiátrico especializado. Pero nosotros también, como pues, docentes, podemos identificar cuando ya una persona pues requiere de este tipo de intervenciones. Bien, entonces, lo que nosotros pretendemos, entonces, a través de las técnicas para el manejo del estrés, pues es proporcionarles recursos. Habíamos dicho, entonces, que existen técnicas que son a nivel mucho más básico, como la respiración diafragmática, la relajación, técnicas que son un poquito más complejas, como la solución de problemas, y técnicas que son mucho más complejas, que implican la reestructuración cognitiva, y eso es en lo que quiero poner especial énfasis en la sesión del día de hoy, que sería tanto la identificación y cambio de distorsiones cognitivas, y una técnica que está siendo pues relativamente nueva, pero que está resultando como muy eficiente para el manejo de situaciones estresantes, que es una técnica conocida como la autocompasión. Entonces, esta va a ser como la parte final de este taller. Bien, entonces, iniciamos con la respiración diafragmática. Esta es una técnica que lo que va a favorecer es que el estudiante que puede estar teniendo a lo mejor un estado de distrés elevado, incluso algunos síntomas de ansiedad, pues puede empezar a tener una serie de reacciones en su cuerpo que lo pueden hacer sentir con mayor malestar. Entonces, este tipo de técnica, pues, sobre todo, entonces
se utiliza cuando hay situaciones de hiperactivación de nuestro sistema simpático, es decir, nosotros estamos como hiperalertas. Casos de ansiedad, de hipertensión, de insomnio. ¿En qué consiste? Pues es una técnica bastante sencilla, es únicamente aprender a respirar profundamente. La manera óptima de hacer esta técnica es estar sentados, tratar de poner una mano en nuestro pecho y otra en el abdomen, para que nosotros cuando tomemos aire, cuando inhalemos, se eleve nuestro abdomen, es decir, estamos llenando completamente de aire nuestros pulmones, por eso se eleva el abdomen. Mantenemos un poquito la respiración y al final exhalamos. Entonces, nuevamente, la técnica entonces es inhalar en 4 tiempos. Siempre se inhala por la nariz. Y exhalar, mantener un momento, 4 segundos o en 4 tiempos. Hay quienes hacen el ejercicio incluso hasta en 8 tiempos, pero a mí me parece como ya excesivo, pero pues se va dominando pues la técnica. Y se exhala ahí sí lentamente y con toda la fuerza que pueda. Entonces, esto ayuda a que el organismo empiece a respirar de una manera profunda y empiezan a desaparecer pues una serie de síntomas físicos que podemos estar presentando, ¿no? Entonces se dice que esta es como la técnica básica. Primero intentemos tranquilizar a la persona. Existen otras técnicas que son un poquito más, más complejas. No, pues que entonces empiezan a pegar a otros sistemas como es la relajación. Entonces aquí no solamente vamos a bajar esta hiperactivación que tiene nuestro cuerpo, sino que si se hace de manera constante, pues también tiene efectos sobre el estado emocional. Entonces se dice que las técnicas de relajación pues son el punto de partida ya para empezar con el afrontamiento de tipo activo. Existen una serie de condiciones para hacer la relajación. A diferencia de la respiración, que se puede hacer casi en cualquier lugar, la relajación sí tenemos que buscar un lugar en silencio, con una iluminación pues adecuada, es decir, luces apagadas, un ambiente agradable, que no esté sonando el teléfono, que no nos estén llamando a cada 5 minutos, porque entonces pues nos hiperactivan. Entonces, aquí lo importante entonces es que nosotros busquemos un espacio adecuado, que incluso tengamos una posición lo más cómoda posible, de preferencia acostado o sentado, pero que estemos totalmente cómodos para que no nos distraigamos pues con algún malestar que estemos presentando. Incluso a la temperatura, entonces tiene que tener la habitación una temperatura adecuada porque ello va a facilitar la relajación. ¿Cuántas veces se practica? Bueno, se recomienda practicarla por lo menos una vez al día, es decir, todos los días. Y la mayoría de los tipos de relajación que existen son progresivas. Es decir, nosotros poco a poco vamos aprendiendo la técnica y vamos dominándola y vamos aprendiendo, dependiendo del tipo de relajación que utilicemos, pues a evocar algún tipo de sensaciones que deben de tener en nuestro cuerpo. Entonces, básicamente existen 2 tipos de relajación. Una es la relajación muscular progresiva. Esta que implica, cuando nosotros estamos tensos, lo que tendemos a hacer es apretar los músculos de nuestro cuerpo. Y obviamente, pues todas las personas respondemos de una manera diferente. Algunas personas a lo mejor nos duele la cabeza y lo que estamos pensando son los músculos de la frente. Algunas otras personas a lo mejor en la noche apretamos los dientes o nos cachamos que ya tenemos los músculos de los brazos tensos o las piernas
Recuerdo un caso que decía una alumna cuando empezaban a trabajar con personas con estrés, decían, llegan pacientes que están hechos nuditos, ¿no? Porque es tanta la tensión que tienen que entonces todo su cuerpo está contracturado. Bueno, esta técnica es específicamente para este tipo de síntomas y entonces se llama relajación muscular progresiva porque nosotros aprendemos a identificar cuando un músculo esté tenso. ¿Y cómo lo identificamos? Pues primero lo tensamos y después vamos enseñándole a nuestro cuerpo a liberar. Entonces, no vamos a detenernos mucho en la técnica, pero sí es saber que esta técnica se va realizando por grupos. Primero, pues aprendemos a diferenciar 16 músculos de nuestro cuerpo, después los vamos juntando, ya son 8, después son 4, hasta que nosotros aprendamos únicamente a identificar qué parte de nuestro cuerpo está tensa y la aprendamos a relajar. Entonces, esta es la relajación muscular progresiva. Perdón. Existe otro tipo de relajación que tiene que ver más con la evocación de situaciones agradables para el cuerpo y que también ayuda pues a tener una sensación de tranquilidad y de paz pues en nuestro cuerpo. Entonces la relajación autógena lo que hace es darnos una serie de instrucciones en la cual nosotros somos conscientes de cada parte de nuestro cuerpo y vamos fomentando también ciertas sensaciones, por ejemplo, de calor, que la sensación de calor puede ser una sensación de relajación y siempre un calor agradable, o de frescura, en el caso de la frente, que nosotros vamos evocando una sensación de frescura. Y llega el momento en que de tanto nosotros repetir ese tipo de sensaciones, pues somos capaces de evocarlas en cualquier momento, ¿no? Entonces, cuando queramos relajarnos, pues únicamente sentir nuestro brazo, nuestra pierna o cualquier parte de nuestro cuerpo relajado y o fresco o calientito, dependiendo de las situaciones en las que nos encontremos, y nosotros podemos evocarlo en cualquier momento y eso produce una sensación de relajación. Esa es la relajación autógena. ¿Qué sensaciones son las que se tienen que hacer dentro de esta técnica? Una sensación de pesadez, sobre todo en las extremidades. Una sensación de calor agradable, esa es la instrucción, también a través de nuestras extremidades. Que aprendamos a sentir nuestro corazón y entonces podamos tener esta regulación del ritmo cardíaco y sentir cómo nuestro corazón también se está relajando, cómo nuestra respiración va mejorando. Estas sensaciones de calor pues tienen que ver sobre todo con la relajación del plexo solar, que es la parte torácica de nuestro cuerpo, y esto que les mencionaba, la frescura en la frente. Entonces, se ha encontrado entonces que al evocar este tipo de sensaciones, pues la persona tiene una sensación de bienestar. La siguiente técnica, entonces, vamos nosotros avanzando, y es la de solución de problemas. ¿Qué implica esta técnica? Bueno, el que nosotros primero nos demos cuenta que hay problemas que pueden tener solución y hay problemas que no tienen solución. Y cuando nosotros identifiquemos un problema que tiene solución, pues entonces empezar a generar esta estrategia. Entonces ya el hecho de que nosotros nos demos cuenta de cuál es el problema, siempre les comento que la misma técnica lo dice, ya se tiene el 50% del problema resuelto. Y esta técnica es sencilla porque lo que implica es únicamente detenernos y darnos cuenta de que existe un problema. ¿Y cómo decidimos si hay un problema? Pues generalmente cuando nosotros tenemos una sensación desagradable en nuestro cuerpo, es decir,
yo me puedo estar diciendo, "Ay, no sé, me siento como ansiosa o preocupada, pero no me doy cuenta de por qué". Ahí hay un problema. Y el darnos cuenta del por qué, les decía, es tener el 50% del problema resuelto. Entonces, cuando tengamos entonces una sensación desagradable en nuestro cuerpo, entonces es momento de identificarnos y decidir que ahí hay un problema. Una vez que entonces nosotros identificamos cuál es el problema, nosotros entonces tendremos que aprender a decidir, bueno, ¿y qué quiero que ocurra? A lo mejor si yo lo que estoy pensando es, estoy muy preocupada porque no me he dado cuenta o no me había dado cuenta que las palabras que me dijo tal persona, pues me dejaron como inquieta. Entonces, ¿qué es lo que me inquieta de esa situación? Entonces, empiezo a delimitar lo que es mi problema, decir, bueno, ¿y qué quiero que ocurra? A lo mejor yo podría decir, ¿voy a cambiar a esa persona? Pues a lo mejor no, pero a lo mejor puedo decidir, bueno, creo que sí me afectó esto que me dijo esta persona, porque creo que tiene que ver con mis metas, con algo que no estoy cumpliendo o algo que no estoy haciendo y por eso pues realmente tuvo impacto en mí. Entonces, ¿qué es importante para mí? Y entonces a lo mejor me puede ayudar a crecer como persona y entonces yo decido un objetivo. ¿Qué deseo que ocurra? Si tengo que cambiar o a lo mejor no tengo que cambiar y entonces lo que dijo la persona pues no tiene ningún sentido y entonces me tengo que dar cuenta de ello. Si yo ya me puse una meta, entonces puedo pasar al paso 3. Voy a pensar qué puedo hacer para poder mejorar esa situación. Y entonces aquí se utiliza la lluvia de ideas, es decir, lo más absurdo que se me ocurra, lo voy a plantear, ¿no? Y entonces empiezo a plantear una serie de soluciones, no importa las que sean, incluso hasta si quiero puedo preguntar para que alguien me diga qué se le ocurriría hacer. Y entonces, ya que tengo toda esta lista como de posibles respuestas o soluciones a mi problema, entonces ya puedo empezar a ver cuáles son los pros o los contras de cada una de estas soluciones y entonces elijo la mejor solución. Ya que tengo esta solución elegida, pues bueno, ahora tengo que decir, voy a hacer un plan paso a paso para poder llevar a cabo esta solución, porque muchas veces un problema pues no se puede solucionar a lo mejor en un solo día, ¿no? Cuando es un problema a lo mejor que ya viene de años, pero entonces hago un plan para poderlo resolver poco a poco. Entonces, en realidad la técnica de solución de problemas ya tiene que ver más con conducta, hacer cosas con afrontamiento y por lo tanto, pues entonces estamos hablando de un nivel pues todavía mucho más alto de intervención. Y bueno, ahora sí, hablando de niveles más altos, pues entonces vemos las técnicas de reestructuración cognitiva. Una de ellas es la identificación de distorsiones cognitivas y la otra técnica va a ser sobre la autocompasión. Pero sí, perdón, me gustaría antes de iniciar con estas técnicas y como estamos precisamente a la mitad de la sesión, si tienen alguna duda con respecto a las técnicas que vamos hasta aquí o si no lo dejamos hasta el final. Maestra, doctora, ¿desea que se vean los micrófonos o a través del chat? Perdón, como ustedes gusten, si quieren vía chat para que se hagan las preguntas a lo mejor organizadas, no sé, ya que las van planteando. Hasta ahorita no hay ninguna mano levantada, solamente hay 2 preguntas de manera general. Okay. ¿Quiere continuar o se las leo? Sí, si quiere leerlas para ver si son... Ya tenemos 2 manos levantadas. Ok. A ver, déjenme ver quiénes son. Está la maestra Mary Kristen García. ¿Le podemos abrir su micrófono, por favor? Sí, claro. Buenas tardes, doctora.
esto me es extremadamente interesante porque además de que sí, algunos alumnos me han comentado de que sufren de estrés. La que más sufre de estrés soy yo, más que los alumnos. Claro, yo nunca les digo mis problemas ni nada, ¿no? Porque bueno, ellos no son mi punching bag, pero el problema que yo veo, por ejemplo, en nuestra actividad académica, son las fechas límite, como decimos en inglés, el deadline. Y esto, no sé qué tipo de estrés sea, si los que mencionó usted, el menor, intermedio o mayor, pero como es tan frecuente, porque tenemos tantas cosas que hacer con fechas límite y a veces sí es muy cansado, entonces esto, ¿cómo lo podremos resolver? Sí, aquí dentro de las técnicas, y bueno, ya no se los puse mucho, no hice mucho énfasis en esta presentación, dentro de la solución de problemas hay una parte específica que se llama organización del tiempo. Es una parte de solución de problemas. Y entonces, en términos generales, la organización del tiempo es como tratar de vencer todas estas barreras que nosotros, no solamente creo que los estudiantes, sino todos estamos como presionados por las fechas. Se trata pues de descomponer las tareas en pequeñas tareas y comprometernos día a día a ir cumpliendo ciertos objetivos para que no se nos junte, digamos, toda la información todo lo que tenemos que realizar, todas las actividades para una sola situación, un solo momento. Una de las estrategias, por ejemplo, que ayudan mucho a solucionar o organizar el tiempo es el uso de la agenda. Entonces, no sé qué tanto también como profesores que ustedes puedan promover. Entonces, el que los estudiantes a lo mejor cada semana se puedan decir esta lista de tareas que tengo que hacer y el que tengan presentes y que se comprometan, porque también se tiene que vencer como esta procrastinación, a hacer cada una de estas actividades a la semana, los beneficia muchísimo. Pero sí tiene que ver con organización del tiempo, que es otra técnica para el manejo del estrés y que a lo mejor no hice mucho énfasis en esta nueva presentación. No sé si quedó su pregunta. Parece que sí, doctora. Sí. Está también el profesor Araví Torres Garduño. Podemos saber. Sí, doctor. Sí, ya, gracias. Gracias. Bueno, eran dos. Una, pero creo que sí, la respuesta es sí, que sí vamos a poder tener acceso a la presentación y al video. Creo que sí, ¿no? Ya nos habían dicho que sí. Y la otra es, para una persona con trastorno de ansiedad generalizado, ¿hay alguna técnica o protocolo o estrategia que tú recomiendes para el manejo del... Ajá. Ya, cuando es un trastorno de ansiedad generalizada, ya estamos hablando finalmente de la presencia, de que ya hubo algo disruptivo, que ya hay presencia de enfermedad, lo vamos a llamar así. Sin embargo, se pueden hacer muchísimas cosas y desde las técnicas del manejo del estrés, pues se ayuda a minorar esta ansiedad que se siente ante todo. Esta ansiedad generalmente es anticipatoria, o todas las ansiedades son anticipatorias, es decir, empezamos a imaginarnos cosas que no son, o a sentir una preocupación por cosas que realmente no deberían molestarnos. Y entonces, cuando nosotros tenemos una situación ya de una ansiedad bien instalada, digamos, en la persona, entonces el uso de múltiples técnicas, pues es el más beneficioso. Y sobre todo, yo creo que aquí sí entraría sobre todo la reestructuración cognitiva. Ayuda mucho más. Si a una persona que tiene un trastorno de ansiedad la ponemos únicamente a relajarse, pues a veces va a sentir que no se está resolviendo el problema. Pero si nosotros nos vamos a un nivel mucho más elevado como reestructuración cognitiva, entonces es mucho más probable que esta ansiedad que está sintiendo pues pueda pues ir disminuyendo.
Ok, yo creo que ya quedó claro, ¿verdad, doctora? Pero, doctora, hay 3 preguntas aquí muy sencillas, bueno, no sencillas, pero la formulan los tutores. ¿Quiere que se las lea ahorita? Sí, de una vez. Hay una que dice, de la profesora Beatriz Nava. Hay señales que nos pueden alertar de que alguien es propenso al suicidio, y más que no prenden cámara y no suelen hablar mucho. Sí hay señales, Ujú. lamentablemente a veces bueno, solamente como con una relación más cercana con los chicos sí nos podemos dar cuenta. Muchas veces hay situaciones estresantes en casa. Ahorita se me vino a la mente teníamos una entrevista para estudiantes y era como para acceder a un programa especial. Y entonces empezamos a entrevistar a los chicos y entonces tuvimos que detener la entrevista, que fue vía Zoom, porque tenían la tele de la casa a todo lo que da. Y entonces le dijimos, oye, por favor, ¿puedes apagar tu tele para poderte escuchar? Y entonces, ¿de qué nos hablaba esto? De que finalmente este apoyo familiar, ¿no? O entrevistamos, por ejemplo, también a estudiantes en donde, sí, no prendían la cámara o porque se oía el papá o la mamá discutiendo, gritando, y entonces ellos lo manifestaban así. Lo que nos ha causado mayor problema durante la pandemia es los problemas que hay en casa que entonces se permean pues a través de la videoconferencia y que entonces por lo tanto tienden a apagar micrófono, ¿no? Entonces, no siempre es señal pues de que pueda estar asociado con el suicidio. Yo creo que sí un poco en problemas familiares, el que no tengan pues un espacio adecuado a lo mejor para poder prenderlo. Ahora, hablando en cuanto al suicidio, que bueno, es otro tema, generalmente existen señales. ¿Por qué? Porque el suicida, al final de los casos, nunca pretende morir. Lo que quiere hacer es terminar con el sufrimiento. Y lo que tienen, o una de las características de las personas suicidas, es que siempre piden ayuda. ¿No? Entonces, se ha demostrado, ahorita no recuerdo el porcentaje, pero es altísimo, creo que por lo menos un 70% de las personas que se querían suicidar lo habían anticipado. ¿No? Hay otro reporte en donde los familiares de las personas que consumaron el suicidio habían visto cómo habían pasado con el banquito, con la cuerda, y lo habían ignorado, pues, o sea, no creyeron que lo fuera a hacer. Entonces, siempre piden ayuda. A lo mejor no a nosotros, a lo mejor a una persona cercana, a lo mejor a la propia familia, pero sí, siempre piden ayuda. Entonces, creo que es difícil de identificarlos. Si nosotros sí vemos una serie de síntomas que le ocasionan dolor a la persona, es decir, un ambiente familiar caótico, que ya tenga síntomas de depresión, que a lo mejor se esté aislando, que no participe, estas señales que nos mencionaba en la misma pregunta, pues a lo mejor sí podría ser como un poquito de alerta de que está pasando algo. Ok, gracias, doctora. La siguiente intervención es de la profesora Noetzin Michelle Bello. Pregunta, ¿hay alguna guía para llevar a cabo las técnicas para el manejo de estrés o videos, un canal de YouTube? Sí, las técnicas del manejo de estrés son muchas, ¿no? Y ahorita estoy como que tratando de darlas, digamos, todas y quisiera terminar como en estas de reestructuración cognitiva. En otras ocasiones que he tenido la oportunidad de trabajar con ustedes, sí, casi siempre nos enfocamos en alguna técnica. Entonces sí vemos la relajación o la respiración o a lo mejor la solución de problemas, de organización del tiempo. Pero sí existen guías, nada más que sí las vamos a encontrar de manera como separadas, no van a ser las técnicas juntas. Al final de la presentación les pongo yo enlaces como para que vean la importancia, digamos, de las técnicas, pero digo, en este caso,
nada más me basé en reestructuración cognitiva, en lo que es la autocompasión, pero si gustan más adelante les envío como ligas donde aplican técnicas específicas como relajación o respiración. Y esta otra es de la profesora Sonia Licona. Pregunta, ¿podría repetir cómo se llama el estrés bueno? Eustrés. Eustrés. Ok, doctora. Hasta ahorita vamos con estas. Y creo que había una mano levantada todavía del doctor Torres. Veo. Uh-huh. Sí, ya está activado el micrófono. Sí. Ya. Gracias. Te iba a decir que, gracias. ¿A qué te refieres con de que siempre piden ayuda? Porque, o sea, conozco de casos sobre aisladas, pues, gente que pues no, porque precisamente por esa falta de lazos sociales, que creo que entiendo que es un factor de riesgo, pues no piden ayuda, porque están con depresión y entonces no sé exactamente a qué te refieres cuando dices que todos piden ayuda. En casos de suicidio sí se ha demostrado que siempre antes de cometer el acto pidieron ayuda o lo avisaron, a lo mejor sí la palabra podría ser, lo avisaron a alguien. Entonces, los casos, por ejemplo, que yo conozco es mandaron una cartita a sus amigos o lo publicaron en el Facebook y ponen mensajes en donde dicen como esta vida no tiene sentido. Entonces, incluso ya existen programas dentro de las redes sociales que tratan de identificar esta serie de palabras. Incluso si ustedes en algún momento hacen una publicación sobre una palabra que sea un indicador de que se quieren matar, pues, o de que no tiene sentido su vida, se van a dar cuenta que inmediatamente, bueno, a mí me ha pasado, pues, llega una notificación en donde dicen, recuerda que es importante que recibas atención o que trates o que busques apoyo, no sé. Entonces, las mismas redes sociales como están algunas, pues, al pendiente de esto. Entonces, esa es la búsqueda, digamos, de ayuda. O nosotros como señales de identificación de suicidio, siempre vamos a considerar una situación en la que haya mucho sufrimiento. ¿Quién es más probable entonces que se suicide? Personas con algún padecimiento de tipo mental. ¿Por qué? Porque hay sufrimiento. Pacientes con dolor, porque hay también mucho sufrimiento. O pacientes que acaban de tener un evento de tipo pues, impactante, por ejemplo, un evento traumático, ¿no? Una violación, que presenciaron la muerte de varias personas. Sí, generalmente esas serían como las tres principales causas de suicidio. O sea, personas que tienen un sufrimiento de manera constante. ¿Cómo han pedido ayuda? Pues muchas veces todo el mundo se quiere liberar de ese sufrimiento. Entonces, la pedida de ayuda es o ya están asistiendo a un tratamiento de depresión o van con no sé, con el sacerdote o van con el médico, pero de que hay contacto y que nosotros podemos identificar que entonces ya está este sufrimiento en un estado pues muy elevado, es en lo que me refiero a que generalmente buscan ayuda o piden o le manifiestan a alguien. No sé, doctor Torres, profesor. Ya, sí, yo ya entendí a qué te refieres con lo de buscar ayuda. Pensé que te refieres a que buscan, así como explícitamente a decir. Si me voy a suicidar y ayúdame en este momento, no. Algo así, ajá, sí. Señales. Gracias. Pues, señales de que lo van a hacer. Sí, gracias. Ok. Bueno, entonces, pues yo creo que ahora sí ya continuamos. Entonces, nada más quise como detener un poquito la presentación para entonces ver cómo, no todas las técnicas, entonces,
nos van o pueden ser utilizadas, digamos, sí, pero no van a tener todos los efectos. Es decir, no esperamos que una persona que ya tiene como muy instalado un trastorno, a lo mejor le digamos, con que te relajes, va a estar todo bien. No, porque no estamos reestructurando el pensamiento, ¿no? Que sí le va a ayudar, sí, pero sabiendo pues que no se está solucionando todavía la causa principal del problema que está presentando. Y entonces, por eso quise en esta ocasión, pues entonces basarme en técnicas de reestructuración cognitiva, porque entonces estas técnicas pues sí nos van a ayudar un poco más a pues solucionar conflictos pues mucho más complejos. Entonces, hay quienes, estos forman incluso parte de una terapia, que es la terapia cognitiva, y entonces parten de la idea de que si nosotros somos capaces de cambiar nuestros pensamientos, pues también vamos a cambiar lo que nosotros sentimos. Y entonces volvemos a este famoso esquema de estímulo, organismo, respuesta, y aquí le vamos a llamar evento activador y consecuencias, ¿no? Que sería la respuesta. Y generalmente nosotros pensamos que si nos pasa algo, inmediatamente nos vamos a la consecuencia, ¿no? Nos sentimos tristes, enojados, preocupados, con desesperanza, no sé. Y entonces aquí es resaltar nuevamente la importancia del individuo. ¿Qué está pasando con el organismo? Entonces, a esta tablita, nosotros le añadimos, existe el estresor, pero existen una serie de creencias o pensamientos que se dan de manera automática y que son en realidad los que me van a causar las consecuencias, ¿no? Si yo tengo un evento, por ejemplo, me puse muy nervioso a la hora de exponer, y entonces yo empiezo a ver qué estoy pensando de esta, ahora sí le voy a llamar respuesta, ¿no? ¿Qué estoy pensando de este evento objetivo? Es decir, sí es cierto, me puse nervioso a la hora de exponer, ¿no? Entonces, si yo digo, pues es que siempre me pasa esto, soy un torpe, pues a lo mejor me siento triste. O si me recrimino y digo, no es posible, ¿cómo es posible que me haya pasado, que me puse nerviosa a la hora de exponer? Pues entonces a lo mejor siento enojo, ¿no? O a lo mejor me puedo anticipar al futuro y entonces yo puedo decir, bueno, y si ahorita me está pasando esto, ¿cómo va a ser cuando tenga que dar una conferencia ante muchas personas? Pues entonces me puedo preocupar o incluso pues sentir desesperanza. Entonces, incluso entonces nuestro propio pensamiento va a ser, aparte del contenido, pues, va a ser la emoción que nosotros vamos a estar experimentando, ¿no? Entonces, generalmente la anticipación, pues viene síntomas como de ansiedad, cuando es reproche, pues a lo mejor es enojo, cuando no tenemos como mucha esperanza, pues generalmente es tristeza, ¿no? Cuando nuestro mismo pensamiento está involucrando el que no encontremos una solución. Entonces, para las técnicas de reestructuración cognitiva, lo que nosotros primero debemos aprender a identificar es que existen una serie de pensamientos que son automáticos y que ya los tenemos como súper arraigados y que entonces siempre tendemos a pensar de una manera. Entonces, una serie de estudiosos de la psicología pues han identificado una serie de pensamientos que son los que nos causan algún tipo de malestar. Entonces, pues, se han identificado muchos, algunos autores dicen que son 13, algunos que dicen que nada más son 10, algunos que hasta plantean hasta 21, entonces, bueno, traté de seleccionarles una serie de pensamientos que son los que más se repiten. Estos pensamientos se dice que a menudo se presentan como taquigrafiados, compuestos como por unas palabras como muy breves, pero son automáticos y vienen a la mente y muchas veces ni siquiera los percibimos. Entonces, son automáticos, se introducen de golpe en nuestra mente. No importa lo irracionales que sean, casi siempre son creídos por la persona. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Pues a veces sí pueden expresarse por términos demandantes, es decir, habría de, tendría que, debería haber,
o cuando se tiende a exagerar o a catastrofizar, ¿no? Entonces, esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Son relativamente idiosincráticos, es decir, en iguales situaciones a lo mejor se pueden generar pensamientos diferentes y por lo tanto emociones diferentes. Son aprendidos, ya los traemos como aprendidos, y la idea entonces de la reestructuración cognitiva es que si son aprendidos, pues también los podemos desaprender, ¿no? Y son relativamente difíciles de combatir, por lo cual se requiere mucha constancia. Muchas veces, dentro de los procesos, como incluso psicoterapéuticos, un paciente se puede dar cuenta de decir, yo sé que de este pie cojeo y que me cuesta trabajo cuando me encuentro en situaciones X, por lo tanto, entonces las tengo muy presentes. Pero llega un momento en el que se puede dominar, digamos, o saber qué es lo que, cuál es el pensamiento que más nos atormenta, y pues a través de la constancia se puede modificar. Entonces, este esquema sencillo nada más es para decir que el que nosotros identifiquemos nuestros pensamientos no significa que en nuestra vida o en ningún momento nos vayamos a sentir mal. Es decir, nos vamos a sentir mal, tristes, enojados, desesperanzados, cuando realmente esté pasando algo que no esté filtrado por una distorsión propia, sino que estemos viendo la cuestión de forma objetiva. Es decir, si acaba de morir una persona en la cual nosotros queremos muchísimo, pues obviamente nos vamos a sentir tristes o mal, ¿no? Si una persona está enferma, pues a lo mejor preocupados. Entonces, es decir, sentirnos apropiadamente tristes o enojados o confundidos o preocupados. Y lo que pretende la reestructuración cognitiva es no sentirnos inapropiadamente tristes, es decir, cuando nuestro pensamiento está filtrado por alguna creencia de tipo irracional y que nosotros podemos cambiarla a través de un debate y obviamente cambiar cómo nos estamos sintiendo, es decir, estamos cambiando el efecto. Ok, entonces les decía que muchos autores han planteado una serie de pensamientos distorsionados que nosotros podemos aprender a identificar y por lo tanto a cambiar. Entonces, por ejemplo, existe una que se llama el filtraje, es decir, cuando nosotros solamente tomamos detalles pequeñitos de la situación y a través de ese detalle pequeñito nosotros ya conocemos todo lo que está pasando. Es decir, no nos estamos tomando el tiempo para conocer cómo el aspecto o el evento en su dimensión completa. Entonces, por lo tanto, pues el filtraje a veces nos hace que nosotros tengamos o pensemos pues en cuestiones que no necesariamente están apegadas a la realidad. Existe otro tipo de pensamiento que es el pensamiento polarizado, es decir, o todo o nada, o me quieres o no me quieres, o lo haces bien o está todo mal, o soy un éxito o soy completamente un fracaso. Y entonces, ¿cómo podemos cambiar este pensamiento? Pues dándonos cuenta de que las cosas no son o negro o blanco, sino que existe una escala de grises. Y que si en algún día nos va mal, pues no significa que siempre nos vaya mal. Entonces, ¿cuál es la manera de corregir este pensamiento? Pues pensar en términos de porcentajes, ¿no? Reprobé un examen, soy la persona pues más tonta de este mundo, ¿no? Es bueno, a ver, ¿qué tantas veces has reprobado el examen? ¿No? Pues es el primer examen que repruebo. Ah, ok. Entonces, pues a lo mejor eso que estás pensando, el que hayas tenido un fracaso, no es que seas un fracasado, ¿no? A lo mejor fracasaste esta semana en un 10% o este semestre en un, no sé si es una materia en tal porcentaje. Es decir, tratar de verlo no como un todo o nada, sino como en términos de graduación.
Existe otro tipo de pensamiento que es la sobregeneralización, es decir, se extrae una conclusión, nuevamente de un simple incidente, y si ocurre algo malo, pues va a seguir ocurriendo, ¿no? Si nos va mal con una persona, entonces ya sabemos que todos los hombres son iguales o todas las mujeres son iguales, entonces tenemos este tipo de sobregeneralización. Entonces, ¿cómo podemos cambiar cuando nosotros identifiquemos que tenemos un pensamiento de sobregeneralización? Pues entonces buscar las excepciones a esa generalización, ¿no? Había un terapeuta que me da mucha risa porque cuando alguien le decía es que todos los hombres son iguales, decía, bueno, ¿a poco ya conoces a todos? ¿No? Entonces, específicamente, pues a lo mejor esta persona que conociste es así, ¿no? Pero a lo mejor date la oportunidad de conocer a otra persona y puede ser diferente. ¿Cómo se puede cambiar este tipo de expresiones que generalizan? Pues entonces, nuevamente, bajar un poquito este determinismo y decir, bueno, a veces es posible, algunos hombres, ¿no? O algunas mujeres, o el siempre o el nunca, pues tratarlo de cambiar, ¿no? Entonces estamos viendo que como regla general es cuando tenemos ese tipo de pensamientos como absolutista, pues es cuando nos pueden hacer sentir malestar. Por lo tanto, lo que nosotros entonces vamos a favorecer siempre es la flexibilidad del pensamiento. Hay otra que se conoce como la interpretación del pensamiento. Es decir, yo puedo estar frente a una persona y decir, de segurito le caigo mal. No, está pensando que lo que yo estoy diciendo son puras tonterías. Entonces, no tenemos la evidencia, no sabemos si lo está pensando o no, y a lo mejor puede ser una distorsión. Si yo ya tengo toda la evidencia de que esa persona piensa eso de mí, pues entonces a lo mejor, pues tendría un pensamiento adecuado, es decir, me podría sentir apropiadamente mal. Pero si es algo que yo no tengo evidencia y que yo mismo me lo estoy inventando o adivinando, pues entonces, para corregir este pensamiento, pues tengo que buscar evidencias. Hay pruebas para sacar esa conclusión. Yo puedo adivinar lo que está pensando la otra persona, o cómo puedo comprobar que realmente lo que estoy pensándome o diciéndome, pues es cierto, ¿no? Entonces esa es la interpretación del pensamiento, y a veces este tipo de pensamientos distorsionados los tenemos tan arraigados que no nos damos cuenta. Y de repente cuando hacemos nosotros un análisis de lo que pensamos o de estas situaciones que nos hacen sentir mal, pues nos va a sorprender darnos cuenta que tenemos algunos pensamientos como bien arraigados, ¿no? Hay otra que se llama visión catastrófica y que tiene que ver con esta anticipación de los eventos, ¿no? El clásico ejemplo es de no llega mi hijo, a lo mejor siempre llega a las 6 y ya son las 7, entonces ya estoy yo con una angustia enorme, ¿no? Entonces, pues la persona empieza, ¿y si le pasó algo? ¿Y si lo secuestraron? ¿Y si? Y entonces, digo, en una sociedad o en la situación actual, pues, que estamos viviendo, pues es difícil no tener este tipo de pensamiento. Sin embargo, ¿cómo podemos solucionarlo para no angustiarnos de más? Pues buscar siempre la evidencia, ¿no? Entonces, a lo mejor un tiempo razonable, es decir, híjoles, nada más son 10 minutos, pues tengo que creer que no tengo todavía la suficiente evidencia de que realmente le pasó algo, ¿no? O a lo mejor ya tengo la posibilidad de llamarlo y a lo mejor es todo bien y entonces pues ya me calmo, ya me dijo que está todo bien, entonces ya no tengo argumentos para decir ya le pasó algo. Entonces, siempre como regla general de todos estos pensamientos es buscar evidencia, qué argumentos tengo para creer que realmente sí está pasando algo, o a lo mejor es algo que yo también me estoy inventando porque tiendo a anticipar, ¿no? Otro tipo de pensamiento es la personalización, es decir, creer que todo lo que sucede tiene que ver con nosotros, ¿no?
si alguien hace un comentario, nosotros decimos, no, de segurito lo dijo de una manera indirecta para decirme algo a mí, ¿no? Me está mandando un mensaje por ahí escondido. Y nuevamente, entonces es creer que todo lo que pasa, pues a lo mejor tiene que ver con nosotros. Esto se puede extender aún más y sería otro tipo de pensamiento cuando nosotros nos creemos entonces responsables de todo, ¿no? Es que cuando hizo el comentario de que el departamento está funcionando mal, yo sé que lo decía porque yo no hice mi trabajo este mes, no sé. Entonces todo lo estamos tomando como personal. ¿Cómo lo podemos corregir? Pues nuevamente también buscamos la evidencia para ver si podemos probar, pues, que eso que estamos nosotros pensando, pues sí tiene la razón, ¿no? A lo mejor sí, directamente yo fui la causa de que haya bajado la productividad en el departamento y entonces pues me puedo sentir apropiadamente mal, ¿no? Y pues buscar un pensamiento adaptativo, es decir, tampoco sentirme que yo soy la peor persona de este mundo, y pues bueno, vamos a ver la técnica de autocompasión que nos puede ayudar mucho a manejar este tipo de personalización, ¿no? Es decir, no estarnos como comparando con las demás personas. El tener la razón, yo creo que aquí a lo mejor es difícil que nosotros lo identifiquemos, pero sí podemos seguramente identificar a una persona que tiene este tipo de pensamientos, ¿no? Que siempre creemos tener la razón, ¿no? Y entonces estamos convencidos de que lo que nosotros pensamos es la verdad absoluta. Y el problema también de este tipo de pensamiento es que queremos convencer incluso a las otras personas de que crean lo mismo que nosotros. Y entonces, pues, este tipo de pensamientos pues, nos causa demasiado malestar. Entonces, pues, ¿cuál es la manera de solucionar este problema? Pues creo que es la escucha activa, es decir, el darnos cuenta de que la otra persona puede tener un punto de vista diferente, ¿no? No cerrarnos desde un principio, y pues también pensar en que podemos aprender de los demás, ¿no? O que él puede tener una experiencia de vida muy diferente y que a lo mejor está llegando a esa conclusión y que no necesariamente pues nosotros vamos a tener la razón. Entonces, por lo tanto, pues nuevamente es como tratar de ser mucho más flexibles en nuestra manera de pensar. Otro que también es un tipo de pensamiento como muy arraigado y que muchos de los teóricos pues que plantean estos pensamientos pues coinciden en las etiquetas globales. ¿Qué significa? Que nosotros tendemos a autoetiquetarnos. Entonces, decía alguien, si tú te consideras tonto, todo lo que tú hagas va a ser tonto. Y es cierto, ¿no? O sea, ¿qué se puede esperar de un tonto si no que haga tonterías? Entonces, es el problema de las etiquetas globales. Y que recordemos que todo lo que nosotros nos decimos, pues finalmente vamos a actuar en consecuencia. Entonces, las etiquetas globales lo que implican entonces es que nosotros ya nos estamos encasillando y ya nos consideramos tontos, o ya nos consideramos feos, o ya nos consideramos, no sé, inadecuados, no sé, la categoría que nos queramos poner. Entonces, ¿cómo se puede corregir esta etiquetación? Pues hay que comprender que es irracional sacar juicios tanto de otra persona como de nosotros mismos, por conductas aisladas. Y que pues una sola cualidad no nos define. A lo mejor sí es cierto, no soy bueno con las matemáticas o no soy bueno en ciertas áreas, pero eso no significa que sea realmente un tonto, sino que no tengo ciertas habilidades, ¿no? Para ciertas cuestiones. O a lo mejor el que no domine alguna característica o alguna materia, pues no significa que sea tonto. Yo creo que todos podemos tener habilidades en otras materias, ¿no? Entonces, es nuevamente esta flexibilidad y es cuestionarnos, ¿realmente soy tonto? ¿O realmente no me he dado la oportunidad de aprender? ¿O realmente aquí pasó otra cosa y yo ya estoy como generalizando mi conducta, ¿no? Entonces, estas son las etiquetas globales.
Otra idea que también, en la que coinciden muchos teóricos, son los deberías o los tengo que, y significa que nosotros como personas a veces tenemos una lista de cosas que tenemos que cumplir, y si no las cumplimos, pues nos sentimos realmente mal, nos sentimos como unos perdedores, como fracasados. Entonces, y a veces no solamente lo tenemos en nosotros, sino también se los imponemos a los demás. Y si no cumplen esa expectativa, pues nos sentimos muy mal, ¿no? Es que mi novio debería hacer tal cosa, o mi hijo debería hacer, o yo espero que mi mamá haga tal cosa. Entonces siempre estamos demandando, ¿no? O nosotros, es que yo debería ser buenísimo para la hora de escribir, o para la hora de presentar una clase, o para la hora de asesorar a un alumno, y entonces nos ponemos estos deberías, y en el momento que no lo cumplimos, pues nos sentimos completamente derrotados. Entonces, tenemos que, ¿cómo se puede erradicar? Pues bajarle el nivel de exigencia y decir, sí, creo que no es un debería, sino un me gustaría, ¿no? Yo sé que me gustaría ser una mejor persona, que me gustaría ser un mejor profesor, que me gustaría exponer de una manera más amena, que me gustaría hacerlo, y que estoy en proceso de trabajar en ello, pero no esta autoexigencia que pues me haga sentir pues mucho más mal con mi conducta. Hay una falacia de justicia, también es muy frecuente entre las personas. ¿Qué significa? Que a veces creemos que lo que nosotros hacemos lo van a hacer los demás, y si no somos correspondidos, pues entonces sentimos como mucha tristeza o frustración. Es decir, estamos siempre esperando que lo que nosotros damos lo tenemos que recibir, ¿no? Y entonces creo que aquí la corrección de esta falacia, aunque suene duro, es creer que la vida no siempre es justa. Entonces no tenemos que estar esperando de las personas, y que si nosotros en determinado momento damos algo, tenemos que ser conscientes de que lo estamos dando y no esperar nada a cambio, ¿no? Es decir, oye, yo te dediqué a este estudiante 3 horas y ni siquiera las gracias me dio. Entonces, ok, aquí la pregunta sería, bueno, ¿quién te obligó a darle esas 3 horas de asesoría? Entonces, siempre que entonces nosotros tengamos una conducta, genuinamente hacerlo porque nosotros queremos hacerlo, y no estar esperando esta retroalimentación, porque en esta espera, o esta espera de respuesta o de recompensa, pues puede ser frustrante para nosotros. Hay otra que es culpabilidad y responsabilidad, que tiene que ver para algunos autores con esto de los deberías, o con algunos otros autores que está contenida también en esto de la personalización, de creer que todo depende de mí. Pero bueno, algunos autores pues la separan. ¿Qué significa? A veces nosotros como personas cargamos con todas las responsabilidades, y en otras ocasiones o le echamos la culpa a todos, ¿no? Si me va mal, es porque mi papá y mi mamá no me dieron el apoyo suficiente, entonces no soy capaz de cambiar porque ya la culpa la puse en otras personas. O por el contrario, yo puedo cargar muchas responsabilidades porque no soy capaz de delegar, y entonces pues estoy cargando con toda la culpa y con toda la carga de trabajo, y entonces pues a lo mejor ese puede ser el problema de que no tengo un buen manejo del tiempo, porque pues finalmente me estoy cargando yo de todo lo que a lo mejor mis compañeros no pueden hacer. Entonces, ¿cómo puedo corregir? Bueno, darnos cuenta de estos límites, de hasta qué punto me corresponde a mí cambiar cierta conducta, cambiar o participar en ciertas actividades, y hasta qué punto le corresponde a otra persona. Entonces, bueno, esto podemos empezar a cambiar entonces este pensamiento inflexible de la responsabilidad, ¿no? Tanto de uno como de otros. Falacia de cambio, que también tiene que ver con la responsabilidad, y es decir, yo estoy seguro de que mi vida va a mejorar si mi esposo deja de comportarse como se comporta.
Si mi hijo deja de generarme problemas, ¿no? Cuando, pues si yo soy feliz o si yo estoy bien, va a depender de mí mismo. Entonces también tiene que ver mucho con responsabilidad. ¿Qué tanto mis propias emociones o mis propios sentimientos dependen de mí o dependen de los otros? Entonces a esto se refiere en la falacia de cambio y bueno, ya se empiezan a dar cuenta. Entonces como muchas de esas ideas, pues a lo mejor de aquellos que dicen que son 21, pues a lo mejor se empiezan a reducir como a estas 10 básicas, ¿no? Que proponen algunos autores, porque bueno, unas tienen que ver con la otra. ¿Y cómo vamos a combatir entonces este tipo de pensamientos? Pues primero, aprendiendo a identificarlos. Entonces, generalmente a las personas o a nosotros mismos, nosotros podemos generar mentalmente o en una hojita un esquema ABC. Entonces, así, cuando nosotros nos sintamos, tengamos pues, algún sentimiento negativo, podemos decir, bueno, esto fue lo que pasó. Generalmente siempre nos vamos a la respuesta. Ok, me estoy sintiendo triste, me estoy sintiendo preocupado, estoy angustiado, estoy desesperanzado, siento una presión en el pecho, me siento muy nervioso, no sé, alguna emoción negativa. Y entonces me tengo que regresar a pensar, bueno, ¿qué fue lo que me lo provocó? ¿Qué fue lo que me lo detonó? Y entonces me voy a la A. No, pues creo que me siento así desde que expuse. Ah, ok, entonces esto fue el evento activador y ya sé que me siento triste. Y entonces, otra de las cuestiones que nosotros tenemos que aprender es ponerlo en términos de porcentajes. Bueno, ¿qué tan triste me siento? Bueno, pues sé que me siento un 80%. Ok, perfecto. Y entonces nosotros debemos identificar nuestro pensamiento. Bueno, ¿qué fue lo que pensé? Y aquí puede ser lluvia de ideas. A ver, ¿qué fue lo que pensé? Pues ya lo sabía, soy un torpe, siempre hago las cosas mal, no puedo con la escuela. Y entonces, lo que nosotros nos estamos diciendo a nosotros mismos, pues ahí ya empezamos a identificar el tipo de pensamiento, ¿no? Ya lo sabía, soy un torpe. Entonces, cuando digo que soy un torpe, pues entonces ya sé que me estoy etiquetando. Si acaba de suceder una vez, me equivoqué, soy un torpe, pues a lo mejor lo que también estoy es sobregeneralizando. Si yo lo que pensé es que siempre me equivoco, siempre me va mal, pues a lo mejor estoy teniendo un pensamiento polarizado, ¿no? Siempre te ha pasado eso, entonces nos empezamos a cuestionar. Entonces, de ahí la importancia entonces de identificar el pensamiento. Y ya que nosotros lo identifiquemos, entonces nosotros vamos a ser capaces de combatirlo. Es decir, ¿es verdad eso que me estoy diciendo? ¿Estoy viendo el evento en su justa dimensión de siempre? ¿No? O a lo mejor es cierto, ¿qué puedo elegir pensar en lugar de decirme que soy un torpe? ¿No? Bueno, me puse nerviosa esta vez, pero trataré de mejorar sobre mis errores en la próxima exposición. No sé. Y entonces a lo mejor esta tristeza que nosotros estamos sintiendo en un 80, con que nosotros ya, le podamos bajar una rayita, es decir, ya me siento 70%, o sea, le bajé 10 a la tristeza, ya es un avance, porque entonces ya estamos saliendo de este círculo del estrés. Entonces, por eso es muy importante aprender a identificar nuestros pensamientos. A veces, bueno, ahorita tienen la presentación, pueden identificar qué tipo de pensamiento estoy teniendo, a qué se parece. Estoy generalizando, estoy etiquetándome, estoy catastrofizando, estoy filtrando, es decir, nada más estoy viendo una parte de la información, estoy delegando la responsabilidad o a lo mejor me estoy cargando con toda la responsabilidad, no sé, a lo mejor lo que puse es, por mi culpa, a lo mejor me siento mal porque por mi culpa a mis compañeros van a reprobar. ¿No? Y entonces, pues a lo mejor habría que ver qué tanto es la culpa. Entonces, esta es la importancia de identificar los pensamientos, o a veces no solamente podemos tener uno, a lo mejor se detonan una serie de pensamientos. ¿Qué fue lo que pensé? Pues que soy un tonto, que me va a ir mal,
me estoy anticipando, que a lo mejor si es así ahorita, ¿cómo va a ser en el futuro? Que no voy a poder, y entonces se viene una maraña de emociones. Y entonces, aquí lo más importante, entonces, una vez identificado el pensamiento, es este debate que nos vamos a hacer a nosotros mismos. ¿Es cierto eso que estoy pensando? ¿Estoy viendo solo un aspecto? ¿Es su justa dimensión? O si es cierto, bueno, el pensar así me ayudará en algo. ¿Puedo hacer entonces algo en este momento para cambiar la situación? Entonces, con estas palabritas que nosotros debatamos el pensamiento que estamos teniendo, empieza a hacerse nuestro pensamiento más flexible y tenemos mucho más posibilidades de actuar de una manera correcta o mejor para una siguiente ocasión, y estamos bajando mucho pues nuestro nivel de estrés. Recuerden entonces que el estrés va a ser esta evaluación que nosotros estamos haciendo, y que de esta evaluación, estos lentes que nosotros nos estemos poniendo, pues va a ser la emoción que estemos nosotros sintiendo. Y si lo estamos evaluando en su justa dimensión, pues entonces vamos a poder tener genuinamente pues estresarnos o preocuparnos, o de plano pues eliminar esta cuestión estresante. Es decir, recordando un modelito que les presentaba al principio, decir no hay estrés, ¿no? Porque pues realmente no es un daño o una amenaza, un desafío lo que está pasando. Bien, y una técnica que también quería mostrarles, que es para reestructuración cognitiva, y quise presentárselas, porque me parece una técnica que está teniendo efectos pues muy importantes, pues beneficiosos en quien la empiece a utilizar, y porque ayuda mucho a reestructurar cognitivamente a la persona. Y pues, me resulta un poco más sencilla, porque a lo mejor no tenemos que tener tan presentes todos estos pensamientos, y podemos actuar de manera, podríamos decirlo, casi intuitiva. Entonces, es una técnica que se conoce como la autocompasión. Es relativamente nueva, es decir, desarrollada por Gilbert, 2009-2010 más o menos. Y esta técnica específicamente tiene que ver con la autocrítica, con la culpa y con la vergüenza. Y si recuerdan, en un principio de la exposición les decía que muchas de las cuestiones del estrés académico tienen que ver sobre todo con esto, que es el perfeccionismo. Entonces tiene que ver mucho con la autocrítica. Bien, entonces cuando nosotros hablamos de autocompasión, pues nos podemos generar una serie de ideas y a lo mejor empezar a decir, bueno, es que autocompasión, pues a lo mejor significa tener lástima por mí, y bueno, creo que no va por ahí. Entonces nos puede resultar algo extraño, algo egoísta, algo débil, pero se refiere entonces específicamente a comprendernos y a tratarnos con amabilidad, como nosotros actuaríamos con otra persona que estuviera pasando por una situación. Entonces es similar, perdón, es aprender a hablarnos a nosotros mismos. Entonces parte de 4 principios generales, que es aprender a hablarnos con amabilidad, aceptar y gestionar nuestras emociones que surgen al intentar controlar algo que es incontrolable, aprender a darnos consuelo, reconfortarnos, y pues tiene que ver con el cuidado de nuestro cuerpo. Ok, ¿qué no es autocompasión? No se trata de hacernos las víctimas, de ser indulgentes o irresponsables, es decir, pues ya puedo hacer todo lo que quiera porque ya sé que después me voy a perdonar. No sé, no es ser egoísta, no implica tampoco ser débil, ser flojo, o el permiso para portarnos mal, o el permiso para ser mediocres y no avanzar, ¿no? Entonces, primero debemos entender que no es esto. Y ahorita que les pongo un ejemplo nos vamos a dar cuenta por qué no tiene que ver nada con este tipo de aspectos que podríamos pensar que es la autocompasión. Entonces, esta técnica se basa en 3 principios fundamentales,
que es la humanidad compartida, es decir, que nosotros como humanos tenemos una serie de virtudes, pero también una serie de errores, entonces tenemos que ser conscientes de ello. A diferencia, aquí pongo la contraparte del aislamiento, ¿no? Que yo me siento que soy aparte de todo el mundo. Entonces es el reconocimiento de los aspectos que se tienen en común y que se comparten en general con los seres humanos. Otra de las cuestiones que tiene que ver la autocompasión es el entendimiento, es decir, esta capacidad de prestar atención a lo que está pasando en este momento, que tiene que ver mucho con el mindfulness, es decir, solo darme cuenta de lo que pasa en este momento y no sobre identificar problemas y mezclarlo con otros, entonces pues hacer más compleja esta situación. Entonces, el otro rubro sería como este entendimiento. Y el tercer rubro de esta técnica es la bondad hacia uno mismo. Es decir, tratarse a uno mismo con cuidado, comprensión, sin juicios, como trataríamos a una persona a la que nosotros quisiéramos dar apoyo. Creo que ese es como el término exacto para utilizar como esta técnica, ¿no? Tratarnos como trataríamos nosotros a otra persona. Entonces, bueno, ya habíamos dicho que es importante identificar nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos se convierten en hábitos y los normalizamos, y entonces somos lo que nosotros pensamos. Entonces, muchas veces, pues una persona se exige mucho, busca mantener el control, lograr la perfección, y entonces pareciera que todo lo que hacemos, pues nunca es suficiente, ¿no? Entonces, es como poner un alto. ¿Qué tiene que ver con la percepción? Bueno, que entonces una persona busca siempre hacer más y más y más, y pues a lo mejor nunca lograr llegar a una meta, ¿no? O tenemos expectativas poco razonables, pues buscamos la perfección, nos frustramos y sentimos que va algo mal con nosotros, y entonces viene esta autocrítica que nos hace sentir frustrados, inadecuados, incapaces de avanzar, etcétera. Entonces, nuevamente, como todos estos pensamientos pues tienen que ver como con lo que nosotros nos sentimos. Y entonces, aunque resulta pues intuitivo dar un trato comprensible y amable a los demás, en un momento de vulnerabilidad nos cuesta trabajo hacerlo con nosotros mismos. Entonces somos severos, somos crueles con nosotros porque nos exigimos de una manera pues irracional, ¿no? Y pues la idea entonces es expresar calidez, respeto y el perdón, sobre todo, que nosotros también merecemos. ¿Por qué nos tratamos así? Bueno, porque a veces nuestras expectativas pues son poco razonables. Al no alcanzarlas, pues se nos disparan esos pensamientos distorsionados y pues nos podemos sentir fracasados, idiotas, descuidados, flojos, una serie de adjetivos que nos podemos como etiquetar, o no cumplimos las expectativas y pues ello resulta catastrófico o nos hace sentir que no valemos, menos valiosos, merecemos que nos traten mal, o sea, merecemos la crítica, no somos comprensivos o razonables con nosotros mismos, ¿no? Y pues nos estamos desconectando entonces de este apartado que les decía que es nuestra naturaleza humana, es decir, que todos somos susceptibles a equivocarnos, a cometer errores, a recapacitar y pues a continuar, ¿no? Entonces hay dos barreras sobre todo que hay que vencer, es decir, primero, así como cuando identificamos un pensamiento, tenemos que aceptar que estamos viviendo un momento difícil o un momento complicado. ¿Por qué? Porque si nosotros no lo aceptamos, pues entonces no vamos a tener materia con qué trabajar y pues nos vamos a seguir con este sufrimiento. Entonces es identificarlo, ¿no? Entonces, si no lo identificamos, pues nos compromete a no poder resolverlo. Y que existe una paradoja, que nosotros que asumimos que cuando nosotros reconocemos nuestros defectos, luchas, malestares, pues estamos reconociendo que hay algo mal con nosotros. Y entonces nosotros nos podríamos decir, bueno,
¿por qué no puedo? Soy tonto. Entonces, estas etiquetas que nosotros volvemos a decirnos por no poder en algún momento hacer algo, entonces nos sentimos menos importantes o menos valiosos. Entonces, creo que eso es lo primero que tenemos que aprender a vencer, ¿no? Que existe pues esta paradoja y que a lo mejor tiene que ver con metas que son como poco realistas. Bien, vamos a tener un ejemplo y ahorita creo que alguien levantó la mano, ¿no? Una historia, dice, la historia de Laura. Por la tarde, Laura se estaba terminando de arreglar cuando su hermana le preguntó, ¿qué haces? Estoy tratando de lucir presentable, respondió con tono nervioso. Se vio en el espejo y dijo, ¿ves todas estas arrugas y estos vellos en mi barbilla? Soy vieja, nadie quiere mirar a una mujer vieja. Se dio cuenta de que ya era tarde y empezó a gritarle a su hermana para buscar sus abrigos. Llegaremos tarde otra vez. Minutos después, mientras conducía, se reprendía a sí misma. No puedo creer que he vuelto a perder el control. Me prometí que dejaría de gritar. ¿Por qué nunca puedo planificar y organizarme? ¿Qué me pasa? ¿Qué está mal conmigo? Entonces, si nosotros analizamos como esta situación, entonces creo que el común denominador sería esta autocrítica, ¿no? Todo lo que hizo estuvo mal. Entonces, Laura ha centrado su atención en sus defectos, quiere ser más organizada y paciente, pero termina criticándose, ¿no? Entonces, aquí la pregunta es, bueno, ¿qué nos decimos a nosotros mismos cuando cometemos un error? Procrastinamos, no logramos los objetivos, perdemos el control, no cumplimos con las expectativas, no nos sentimos suficientes, o cuando las cosas no salen según lo previsto. Y si yo les preguntara entonces, ahorita esto del perfeccionismo que les manejaba en un principio, entonces ya no nos suena como tan disparatado, que sea algo muy frecuente, no solamente entre nuestros estudiantes, sino entre nosotros mismos, ¿no? Entonces, ¿qué tan sencillo podría ser aceptar la situación, ser amable con uno mismo, a diferencia de tratarnos de forma pues, dura y crítica? Y bueno, yo ahorita vemos la técnica. Perdón, creo que había una pregunta, no sé si, bueno, si quieren de una vez la vemos para no seguir avanzando. Ya bajaron la mano, me parece. Ah, sí, ok, profesor Torres. Parece que no pueden perder el micrófono, si se lo pueden prender. Sí, está activado, no sé si allá. Ya se puede activar. Perdón, es que no podía levantar la mano. Te iba a decir te quería preguntar que de eso de la paradoja de, o sea, ¿cómo delimitas entre aceptar cómo concilias más bien entre aceptar las limitaciones con no autoetiquetarse? No sé si me explico. O sea, de la paradoja que hablaste en la diapositiva, de las diapositivas anteriores, en esa, dice, asumimos que al reconocer nuestros defectos, luchas o malestar, reconocemos como inadecuados que hay con nosotros. ¿Qué pensamiento alternativo propondrías a ese que está entre comillas? O sea, ¿de qué manera aceptar nuestros defectos, luchas o malestares sin caer en, ¿cómo se dice? En un pensamiento distorsionado, ¿no? Independientemente, y por eso les ponía este ejemplo, a lo mejor la etiquetación fue lo que usted pensó, pero a lo mejor yo pensaría, por ejemplo, bueno, ¿por qué no puedo con mis metas? Y a lo mejor la etiquetación podría ser, soy un tonto, no puedo, ¿qué es lo que pasa conmigo? Hay algo en mí que está mal. Entonces, esa es la paradoja y eso es lo difícil de vencer, el darnos cuenta de que podemos tener errores, de que no somos perfectos, y esa es la parte de la humanización, y por eso les hacía como énfasis en estos principios, es decir, la humanidad compartida, ¿no? Que en algún momento nosotros o sea, no siempre somos las personas perfectas, maravillosas,
no siempre tenemos la mejor respuesta, entonces no podemos juzgarnos de una manera tan estricta, ¿no? Decir, ok, no tengo los recursos, ¿no? O a lo mejor lo pongo en términos de los estudiantes. Sí, a lo mejor en este momento no tienes los suficientes recursos como para poder aprender incluso esta teoría o esta X tema, ¿no? A lo mejor nos tenemos que regresar un poquito. Entonces, el vencer y el darnos cuenta de que no siempre estamos como en este nivel óptimo para poder resolver un problema, entonces nos va a ayudar entonces a ser más comprensivos o compasivos con nosotros mismos. Incluso vamos a ver ahorita un poquito más adelante cómo llega un momento en que nosotros ya tenemos una serie de aprendizajes y entonces nos podemos recriminar cómo es posible que en ese momento, en un momento anterior, pues a lo mejor actúe de una manera inadecuada, ¿no? Cuando entonces ya desde la hora decimos, bueno, sí, pero en ese momento yo no tenía todos los recursos con lo que tengo en este momento. Pues por lo tanto, pues a lo mejor me puedo perdonar que en ese momento no haya actuado de esa manera tan óptima como yo hubiera querido. Entonces creo que ese es vencer esta barrera, ¿no? De decir que en algún momento, pues todos no estamos en nuestro 100, ¿no? Que en algún momento podemos estar bajos en algo. Ok, sí. Muchas gracias. Sí, gracias. Perdón, doctora, estamos sobre el tiempo. Ok, perdón, ya estamos a 5 minutos. Bueno, ya nada más para terminar esta técnica, que me voy a adelantar un poquito, nada más. Esta película, no sé si algunos la hayan visto, que es la pequeña Miss Sunshine, que es una chica que sus papás creo que la inscriben en un concurso de belleza y entonces ella pues narra como todos estos conflictos que le representa pues poder ganar este concurso, ¿no? Entonces ella dice, soy bonita, le contesta esta persona, eres la más bonita, eres la niña más bonita que conozco. Solo lo dices por lástima. No es así, yo creo que eres bonita. Además, estoy loco por ti y no por tu cerebro o personalidad, sino porque eres hermosa por dentro y por fuera. Y entonces ella dice, yo no quiero ser una perdedora. Pero no lo eres, ¿por qué piensas eso? Porque mi papá odia a los perdedores. ¿Sabes qué es un perdedor? Un verdadero perdedor es alguien que tiene tanto miedo de perder que ni siquiera lo intenta. Y tú lo estás intentando, ¿cierto? Sí. Entonces, tú no eres una perdedora. Entonces, este pedacito de la película es realmente como bueno porque este es el ejemplo de cómo es una técnica de autocompasión. Es cómo te trataría, cómo crees que te diría un amigo el cómo tú te puedes comportar, ¿no? Entonces, ya aquí nada más los ejercicios que les iba a mencionar es, bueno, que identificáramos una situación en la que nos hubiéramos criticado, qué malestar experimentado, esto de la humanización, eres la única persona en el mundo que hizo eso o que cometió ese error, ¿cómo lo sabes? ¿Qué le dirías a otra persona si experimentara este tipo de malestar? Ahora dítelo a ti mismo, ¿no? ¿Cómo se siente ser autocompasivo en una situación difícil, ¿no? Y algunos ejemplos, otro ejercicio de lo mismo y lo que les quería comentar, que les puse aquí unas ligas de YouTube en donde vienen estos videos para entender más la técnica de autocompasión, que en realidad yo estoy sorprendida porque me parece que es una técnica muy sencilla, porque es nada más pensar cómo un amigo nos podría autoconsolar y es verlo de esta manera. Esta tiene únicamente los subtítulos en inglés, pero hay una opción en YouTube en la que se le puede dar, ir traduciendo simultáneamente, entonces no es tan buena la traducción, pero nos da una idea de cómo Kristin Neff, que es una de las que de las que ha trabajado sobre la autocompasión, nos da su punto de vista y este es también un cortito que ayuda sobre todo a los estudiantes para que se den cuenta de cómo esta autocompasión pues, nos puede ayudar a mejorar como persona. Y pues, muchas gracias. Creo que ya, sí, es cierto, estamos cortos de tiempo, entonces, no sé si hay nada más algunas preguntas, o si no, pues, terminaremos con esto. Muchas gracias. Doctora, pues hay muchos agradecimientos en el chat.
felicitaciones por su excelente presentación, conferencia, habernos compartido tan interesantes conceptos y estrategias. Mencionan que ha sido muy útil para entender a los alumnos y entendernos a nosotros mismos. Y pues una petición que nos están haciendo es, pues si usted puede compartir su presentación, no sé, usted me dirá. Sí, ya se la mandé a la maestra Napati, o si gustan se las comparto por el chat, como ustedes me digan. Bueno, esta petición se la voy a hacer llegar al maestro Gasca, ¿verdad? Por parte de los ponentes, evidentemente con su autorización de por compartirla. Digo, continúan las felicitaciones, doctora, pero lamentablemente nos encontramos justo en el momento ya de cierre para ajustar los tiempos con la siguiente actividad. Pues reitero el agradecimiento a nombre de la preparatoria, de la maestra Valle, del maestro Gasca, y pues en particular el mío y todos los tutores aquí presentes, porque usted nos abrió verdaderamente, no sé, un panorama que no habíamos, yo por lo menos en personal no consideraba, no entendía, pues nos brindó herramientas muy importantes para poder reconsiderar ese tema del estrés. Muchas gracias a ustedes y digo, perdón porque sí es muchísima información y a veces tratamos de darla por partes, pero pues espero que les haya sido útil y mi presentación pues ya la tienen, ¿no? Entonces, Sí, no, incluso hay una pregunta que si podemos seguir fuera de tiempo, pero pues lamentablemente nos tenemos que ajustar a lo que marca el programa del encuentro. Doctora, pues gracias y su constancia se la llega vía electrónica más adelante. sí, Que tenga usted muy buen día. igualmente, hasta luego. Gracias. Pues invitamos a los tutores a tomar el tiempo necesario para hacer el cambio a la siguiente actividad, que es la conferencia magistral de clausura. Ustedes tienen el link ya en el cartel del encuentro y pues agradecemos nuevamente su presencia. Buenas tardes.